Hoy es tu día de suerte porque te voy a enseñar la estrategia más sencilla de ICT. No necesitas saber cuál es la dirección del día, la dirección del mes o la dirección de la semana, da absolutamente igual. Lo único que tienes que hacer es seguir exactamente lo que te voy a explicar. Son unos pasos muy sencillos, pero te aseguro que esta estrategia tiene un porcentaje muy alto de acierto. Vas a conseguir ser rentable y sobre todo, lo más importante, con esta estrategia sin dirección, sin daily bias, vas a conseguir fondearte. Vamos directamente al vídeo. Ahora mismo os voy a enseñar la estrategia más sencilla de ICT. Como he dicho antes, no se requiere de ningún tipo de dirección, simplemente de seguir las reglas exactamente como os las estoy mostrando. Simplemente tenéis que hacer eso, seguir las reglas, absolutamente nada más, ¿vale? Lo primero de todo que quiero que hayáis es que vayáis al TradingView y pongáis aquí abajo a la derecha UTC-4, horario Nueva York. ¿Por qué? Porque los bancos, las instituciones, los fondos de inversión utilizan ese horario. Entonces nosotros vamos a utilizar ese horario también. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ver cuál es nuestro horario de operativa. Nuestro horario de operativa va a ser desde las 9:30 Nueva York hasta las 11 Nueva York. ¿Vale? Como podéis ver, esta estrategia funciona tanto para futuros como para Forex. ¿Vale? Muy sencillo. Este es el horario. En España sería desde las 3:30 hasta las 5 de la tarde, ¿vale? Es así de sencillo. Lo que hay que hacer es lo siguiente, reglas. Vamos a buscar una buy side liquidity o una sell side liquidity clara, que se vea bastante clara. Luego necesitaremos un market structure shift en 1 minuto para futuros y un market structure en 5 minutos para Forex, ¿vale? Dentro de este market structure shift, que sería un cambio de estructura, necesitaremos un fair value gap y ahí es donde nosotros vamos a ejecutar. Si no entendéis ningún concepto, si no conocéis los conceptos los cuales estoy explicando, no os preocupéis, porque ahora mismo os lo voy a enseñar. Es muy sencillo de entender y desde hoy mismo, ya vais a poder aplicar esta estrategia. Y como os he dicho, si seguís la estrategia al pie de la letra, os aseguro que podréis ser rentables y además lograréis fondearos. Vamos con la estrategia. Mirad, imaginaos que el precio entra la hora, el time window, se va directamente hacia una buy side liquidity clara, ¿vale? Nosotros lo que vamos a esperar es que el precio se la lleve, automáticamente cree un cambio de estructura, es decir, rompa el low creado. Dentro de este rompimiento, que esto sería nuestro cambio de estructura, el Market Structure Shift, necesitaremos que haya un Fair Value Gap, donde nosotros entraremos en el Fair Value Gap y nuestro target va a ser la siguiente Sell Side Liquidity, ¿vale? Es decir, utilizaremos la Buy Side Liquidity para entrar y la Sell Side Liquidity, es decir, un low importante para salir, ¿vale? Ahora imaginaos que es al revés, que es decir, en vez de buscar ventas, nosotros vamos a buscar compras, entonces veremos cómo el precio hace lo siguiente, rompe, hace un cambio de estructura, hay un Fair Value Gap aquí dentro, entramos y el target es la Buy Side Liquidity, ¿vale? Ahora mismo os voy a enseñar unos ejemplos tanto para futuros como para Forex, ¿vale? Para que todo el mundo lo pueda aplicar y veréis de verdad cómo esto funciona. Primero de todo, antes de ir a los ejemplos, quiero dejar claro estos dos conceptos que he explicado. Como he dicho, esta estrategia es para cualquier persona si no sabes de trading. Es decir, si no has escuchado nunca la palabra trading, si no te has metido nunca en la bolsa, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo y ahora mismo te lo voy a explicar. Esto es para cualquier persona. Simplemente ábrete una cuenta demo y pruébalo. Prueba a ver si de verdad funciona. Y verás de verdad cómo esta estrategia funciona. Vamos a ir rápidamente, para la gente que ya conozca estos conceptos, va a ser algo muy rápido, va a durar un minuto, no mucho más. Entonces, primero, Market Structure Shift, cambio de estructura. ¿Qué es un cambio de estructura? Esto es un low, esto es un high, low, high, low, high. ¿Ves que tenemos una estructura alcista? Si yo, por ejemplo, marco aquí un canal, podemos observar cómo esto es una estructura alcista. ¿Por qué? Porque tenemos altos más altos y bajos más altos. ¿Cuándo hay un cambio de estructura? Cuando de repente
se crea un bajo que rompe el bajo creado anteriormente. Es decir, este bajo hizo un alto más alto y luego de aquí se rompió este bajo. Entonces aquí tenemos un cambio de estructura y normalmente lo que va a pasar va a ser que el precio va a retestear un punto y se va a ir hacia abajo. Esto es lo que buscamos con cambio de estructura. Por otro lado, ¿qué es el Fair Value Gap? Vamos a tener en mente una consecución de 3 velas. La primera, la segunda y la tercera, ¿vale? Nosotros lo que vamos a buscar es que entre la primera y la tercera vela haya una especie de vacío. ¿Cómo yo detecto que hay un vacío? El low de la primera vela, en este caso imaginaos que es bajista, ¿vale? Y el alto de la tercera vela no deben solaparse, ¿vale? El low de la primera vela y el alto de la tercera vela no debe solaparse. Si fuera alcista sería al revés, sería el high de la primera vela con el low de la tercera vela, no debe solaparse, es decir, queda una especie de vacío. Esto es el Fair Value Gap. ¿Qué no sería un Fair Value Gap? Si por ejemplo esto sube hasta aquí, lo cojo y sube hasta aquí, podemos observar que el alto de la tercera vela se encuentra por encima del bajo de la primera vela. Ya sea igual o por encima, ya no habría Fair Value Gap. ¿Veis que aquí no hay vacío? Pero sin embargo, si yo hago así, ahora sí que hay un vacío, el Fair Value Gap, ¿vale? Esto es nuestro punto de entrada, el Fair Value Gap, ¿vale? Quiere decir que las instituciones nos están dando señales, el algoritmo nos está dando señales para nosotros operar a favor de la nueva tendencia, del cambio de estructura, ¿vale? Ahora con estos conceptos vamos a ir al ejemplo de futuros y al ejemplo de Forex. Vamos a empezar con futuros. SP500, aquí lo tenemos. Primero de todo, quiero que nos pongamos el time window, ¿vale? Hemos dicho desde las 9:30 hasta las 11. Eso va a ser nuestro horario operativo. Time window. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos ver? Lo primero que necesitamos ver, en este caso, bueno, quiero que marquéis tanto el low y el high que tengáis en ese momento. El más cercano, el alto y el bajo más cercano. En este caso yo, por ejemplo, marcaría este bajo de aquí y marcaría estos altos de aquí e incluso este alto de aquí, ¿veis? El más cercano. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio con el NFP sube y se lleva este alto importante. Lo podemos ver, ¿verdad? Si yo voy a 15 minutos, creo que se ve claramente que el precio se lleva este alto de aquí y este alto de aquí. ¿Veis cómo son importantes? Se ve. ¿Por qué es un alto? Si yo voy hacia abajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. ¿Lo veis? La estructura que os he marcado. Perfecto, entonces esto es nuestra buy side liquidity, el alto, este de aquí y este de aquí. Nosotros lo que vamos a esperar es que durante nuestro horario operativo o antes de nuestro horario operativo el precio saque un alto o un bajo relevante para nosotros poder ejecutar, ¿vale? Entonces, ¿cuándo sucede esta manipulación hasta este alto de aquí? Bien, pues esto sucede exactamente a las 9:35, exactamente dentro de nuestro horario operativo. Es decir, si por ejemplo sucede a las 9:25 que se lleva el alto y a las 9:30 ya nos da el cambio de estructura, estaríamos dentro del horario operativo, por lo que también sería válido, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Nos vamos a un minuto, como hemos dicho. Vamos a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos, cuando se lleva el alto, un cambio de estructura, Market Structure Shift, y un Fair Value Gap, como mínimo uno. Vale, vamos a ver dónde tenemos un cambio de estructura. En un minuto, por ejemplo, tenemos un cambio de estructura exactamente aquí. Podemos ver, vamos a ver dónde está el Market Structure Shift. Fijaos aquí, alto, bajo, alto, acumulación, bajo, alto, este alto se lleva esta liquidez y ¡pum! Se lleva toda esta zona ahí, se la lleva, perfecto. Dentro de este Market Structure Shift tenemos un Fair Value Gap, correcto, tenemos un Fair Value Gap, fijaos aquí. Aquí tenemos el Fair Value Gap, ¿lo veis? Exactamente, estaba poniendo la orden de venta aquí. Y arriba tenemos otro, primera, segunda, tercera, no hay nada.
vamos a acercarlo un poquito más, primera, segunda, tercera, no hay absolutamente nada, 1, 2, 3 y tampoco, o sea, tenemos 2 for value gaps, perfecto. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser entrar en el inicio del primer for value gap, es decir, del último que se ha creado. Voy a poner el stop loss por encima del high. ¿Y dónde voy a buscar mi take profit? Mi take profit va a estar exactamente en la sell side liquidity más cercana que tengamos. ¿Cuál es la sell side liquidity más cercana que tenemos? La sell side liquidity más cercana que tenemos es exactamente esta de aquí. Se puede ver, si me voy a 5 minutos, podemos observar que este es el low del NFP, ¿veis? NFP low, sube. ¿Veis el cambio de estructura? Como también se puede ver en 5 minutos. Y ese es el target. Fijaos como en este caso nos habíamos llevado exactamente un 1-3. Fijaos ahora, os voy a poner un pequeño clip donde se ve en tiempo real el trade que yo tomé en futuros. Como habéis podido ver en la operación, yo no realicé el trade justo allí arriba donde os he enseñado. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué? Bien, como habéis podido ver, el resultado del trade ha sido un 1-1. Al fin y al cabo se pudo rascar algo en esa operación, pero yo soy aquí totalmente transparente con vosotros. ¿Qué es lo que me pasó y por qué? Bien, yo primero de todo empecé en lo que es dentro del mercado, o sea, entré al mercado un poquito más tarde, es decir, yo me iba a meter sobre las 10, entonces entré más o menos 9:45, algo así. Entonces yo ya vi que el precio ya me estaba reaccionando por aquí. Por aquí yo estaba reaccionando y yo esperaba que el precio me sacara este low para poder entrar en ventas, ¿vale? Si os vais en 5 minutos, en este caso yo me fijé en 5 minutos, me fijé que este punto de aquí era mi punto de entrada, ¿vale? Entonces, como podéis ver, aquí, en este caso, fue error mío, como podéis ver. ¿Por qué? Porque debería haber entrado exactamente al inicio del for value gap. Y yo lo quise poner un poquito más arriba. ¿Para qué? Para afinar un poquito más el trade. En este caso, por supuesto, soy humano y tuve un error. ¿Por qué? Porque no puse el trade donde debería haberlo puesto, ¿vale? Y esto a veces pasa y son cosas que pasan, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Bueno, cuando vi que el precio empezó a caer, vi que aquí se había creado una estructura. Fijaos la estructura. Si yo ahora, por ejemplo, marco el alto, el bajo, el alto, el bajo, un poquito más pequeño, el bajo. Entonces, ¿yo qué esperaba? Que no me sacara este alto. Pero entendía que podía sacarlo. Entonces, por esa razón, yo puse el stop loss aquí arriba. ¿Por qué? Porque iba a entrar con menos lotaje, menos ticks en este caso, menos micros, opero micros, menos micros aquí, por si el precio subía, también ejecutarme esta orden. Entonces, ir con 2 operaciones. Es decir, si el precio quería subir, yo iba a entrar con 2 operaciones. Si el precio bajara, por lo menos podría rascar algo. Y es exactamente lo que hizo. El precio respetó este punto y directamente se fue al TP. Y pude rascar algo, ¿vale? Por lo que hay veces que a lo mejor por cualquier condición pues no entraréis al mercado a la hora exacta, tenéis otras cosas que hacer y justamente no entráis, no pasa absolutamente nada. Y cuando ves que tienes esa sell side liquidity en esta casa tan claro, puedes buscar esos for value gaps para entrar, ¿vale? Entonces, mi recomendación, os he querido explicar este trade, ¿por qué? Porque ha sido un trade un poquito complejo. Mi recomendación, ¿vale? Es que, para empezar, operéis como os estoy enseñando, es decir, el trade exactamente aquí. Si se va, ya está, no pasa nada. Con el tiempo sí que voy a querer deciros que vayáis implementando, si se os ha escapado, pues tratar de buscar nuevas entradas en base a lo que os estoy enseñando, pero vamos poco a poco. Primero, únicamente hacer lo que os estoy explicando. Pero quiero que sepáis, como os he dicho, que hay veces que pues por muchos motivos o por algunos motivos no vais a poder estar al mercado en el momento concreto y que luego, si se ve y tienes esa siguiente liquidez clara, puedes aprovecharla, ¿vale? Vamos a ver ahora el ejemplo de Forex.
Tras haber visto el ejemplo de futuros, vamos a ver el ejemplo de Forex, que como he dicho es en 5 minutos, pero es exactamente lo mismo. Fijaos cómo exactamente aquí a las 8:30 el mercado liquida esta sell-side liquidity de aquí, baja un poquito más, no llega a liquidar esta de aquí abajo, pero ya ha liquidado una, no es necesario liquidarlas todas, ¿vale? Lo importante es ver cómo liquida y reacciona con intensidad. Vemos cómo estos dos lows los liquida, empieza un cambio, vuelve a bajar y aquí sí que sí tenemos el cambio de estructura. Se puede ver, ¿vale? Si yo ahora me voy a 5 minutos, lo veremos muchísimo más claro. El mercado rompe, sube, utiliza esta zona de order block y aquí se crea muchísimos fair value gaps. Se puede ver, ¿verdad? Se puede ver genial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues en este caso lo que nosotros vamos a hacer va a ser ver, bueno, primero de todo ver si hay un cambio de estructura. ¿Dónde está el cambio de estructura? El cambio de estructura se encuentra exactamente aquí, en Market Structure Shift. Aquí tenemos el cambio de estructura. Se puede ver. Low, tenemos, vamos a hacerlo así para que quede mucho más claro, un alto, un bajo, un alto de nuevo, un bajo de nuevo, un alto de nuevo, un bajo, bueno, un bajo menos bajo y de repente un alto superior al último alto, ¿vale? Entonces aquí tenemos el cambio de estructura, Market Structure Shift. ¿Hay dentro del Market Structure Shift en la temporalidad de 5 minutos Fair Value Gaps? Creo que sí, ¿no? Aquí tenemos el primero, mirad, una vela, 2 velas, 3 velas, entre la primera y la tercera vela, es decir, entre el alto de la primera vela y el bajo de la tercera vela hay un vacío. El mercado no ha venido a rellenar nada. Primer Fair Value Gap. Entonces lo que vamos a hacer va a ser marcarlo. Marcamos el Fair Value Gap. Lo mismo, una vela, 2 velas, 3 velas, lo mismo exactamente otro Fair Value Gap aquí. Entonces nosotros vamos a hacer, como he explicado, vamos a entrar en el primer Fair Value Gap. Entramos en el primer Fair Value Gap y el stop loss, ¿dónde lo vamos a poner? Por debajo del low. Es decir, por debajo de la estructura. ¿Vale? ¿Dónde vamos a poner el take profit? Como he dicho, en la primera liquidez más cercana, donde aquí claramente se puede ver esta, ves que es uno, en este caso es un 1, pero vamos a ver si hay más liquidez por arriba. Por ejemplo, aquí tenemos otra liquidez, otra aquí e incluso otra aquí. En este caso, la mayoría de las veces yo os recomiendo que busquéis el 1 a 2, ¿vale? Importante que busquéis ese 1 a 2. Fijaos cómo lo da exactamente. Fijaos lo sencillo que es esta estrategia. El horario. Hemos entrado exactamente en este último trade, hemos entrado a las 11 clavadas. ¿Son las 11 clavadas? No, mentira. Hemos entrado aquí a las 10. Hemos entrado a las 10:05 dentro de nuestro horario. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo único que hay que hacer es seguir al pie de la letra lo que os he dicho. Si tenéis una sell side liquidity clara o una buy side liquidity clara, esperáis a que el precio se lleve primero una para luego atacar la siguiente. Mi recomendación es que los trades tengan como mínimo un target del 1 a 2. Y así veréis cómo conseguiréis ser rentables y cómo conseguiréis pasar vuestras primeras pruebas de fondeo. Quiero que lo probéis, que me digáis en comentarios qué tal funciona esta estrategia. Como he dicho, no tiene ningún tipo de vallas, de dirección, absolutamente nada. Simplemente seguir unos parámetros básicos, los cuales nos aprovechamos del algoritmo. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado, que sobre todo hayáis aprendido y muchos profits para todos. Chao.